Hola a todos, bienvenidos a este último webinar de este año académico o de año 2022 de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Quisiera mostrar en 2 minutos las actividades que se han realizado desde la Sociedad Valenciana de Nefrología y quiero resumir en que se han hecho 9 reuniones híbridas de presencia física como esta y transmitidas por nuestro canal YouTube. Cada vez es más frecuente este formato. Tenemos una 5ª edición de Nefroverenars de actividades con residentes tremendamente prácticas, tipo seminarios. Hemos hecho ya 36 episodios que están colgados en nuestro canal YouTube. Tenemos la 3ª edición de Nefrotalk, las charlas del último martes de cada mes. Hoy ha sido la última de este año. Tenemos ya 15 episodios. Todo el congreso del año pasado de la Sociedad Valenciana de Nefrología está colgado con todas sus ponencias en nuestro canal YouTube y además tenemos los Kidney Quit Fast o cualquier actividad que los socios quieran hacer y se cuelga en la página web, así como vídeos formativos como este vídeo que te presentamos aquí en esta imagen, algunos de ellos con más de 10.000, 15.000 visualizaciones. Seguimos con las becas a publicación en nefrología. Hay una bolsa de 30.000 euros este año. El año pasado repartimos 30.000 euros. Este año hemos entregado ya más de 10.000 de dinero por el pago de artículos en publicaciones de revistas de impacto. Continuamos con la 3ª edición de la beca máster de nefropatología y además establecemos ayudas para elaborar contenidos para nuestra nefroteca realizados por los socios. Es de destacar que ya tenemos casi 400 vídeos en nuestro canal YouTube, con más de 879.000 visualizaciones. Somos, sin duda, el canal YouTube de nefrología líder porque tenemos bastante más suscriptores que la Sociedad Nacional o incluso la Europea. Algunos vídeos como estos que están aquí, de diálisis peritoneal o retirada de un catéter venoso, tienen alrededor de 5.000 visualizaciones y tenemos contenidos en nuestra página web de la Sociedad Valenciana de Nefrología con más de 25.000 visualizaciones. Todo esto completado con nuestro Twitter, con prácticamente 5.000 suscritos. Y, en efecto, quería resumir esto para acabar el año con esta última actividad, que seguimos confiando en las tecnologías que nos permiten mejorar la comunicación con socios, conseguir nuestros fines sociales y divulgar el conocimiento de la enfermedad renal, para que los que puedan estar en presencial de forma face-to-face o de forma presencial como estamos aquí vengamos y los que no desde su casa o en otro momento puedan disfrutar o aprender o observar estas actividades científicas que realizamos. Sin más, después de esta introducción, quiero invitar a los 2 moderadores que van a estar en la moderación de esta reunión, el doctor Pablo Molina. Pablo Molina, que es nefrólogo del Hospital Universitario Dr. Peset, y la doctora Mara Isarsian, también es nefróloga del Hospital de la Ribera, y ellos nos van a moderar estas 2 sesiones, una de hemodiálisis y otra de prurito en hemodiálisis. Luis, por la presentación. Empezamos ya esta reunión del grupo de hemodiálisis de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Vamos a tener 2 bloques. En el primer bloque haremos una actualización de los tratamientos en hemodiálisis, tanto los actuales como los futuros, y tendremos la siempre bienvenida visión de la enfermera. Y luego tendremos un segundo bloque dedicado al prurito urémico, que como sabéis es un síntoma muy prevalente en nuestros pacientes y que afecta tanto a la calidad de vida como incluso a la supervivencia de los pacientes. En él, además de la doctora Puchades y el doctor Sánchez, tenemos la suerte de contar con una persona que vive el síntoma en primera mano y que también va siendo testigo de los avances que poco a poco estamos consiguiendo en este campo. Buenas tardes a todos. ¿Ahora? Sí.
Sí, buenas tardes a todos. Sin más demora, vamos a empezar. El primer ponente tenemos al doctor José Broseta del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Broseta, formado aquí en la comunidad, sigue su actividad en el Hospital Clínic. Nos ha dedicado muchos trabajos sobre tratamiento, diferentes modalidades de tratamientos de hemodiálisis, también de hipofosfatemia, ¿verdad? De ligado a X. Muy interesantes trabajos, así que con muchas ganas empezamos, José. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. La verdad que siempre es una excusa buena para volver a casa y además para reencontrarme con antiguos mentores que me han visto crecer como médico. La verdad que la ponencia ha sido un poco, el título es abstracto y quería empezar. Aparte de medicina, yo estudié música y siempre intento meter alguna pincelada. De hecho, aquí al lado en el Conservatorio Superior casi acabé composición. Y lo que representa esta imagen, que vamos a fijarnos en 2 pinceladas porque no puedo hablar en 20 minutos sobre todo el tratamiento actual de la hemodiálisis. Y pues ya acabamos del hoy y del mañana, me parecía que yo tenía que hacer un poquito una introducción de dónde venimos. Venimos que los primeros intentos de tratar la uremia datan de la Roma primitiva. Se hacía con baños, con sangrías, sanguijuelas, saunas. Y así nos hemos mantenido hasta casi el siglo XIX, en el que Thomas Graham por primera vez describe el fenómeno de la ósmosis, que él llamó diálisis. La palabra diálisis ya existía, viene de dialusis del griego y significa separar, pero este hombre es el que por primera vez la utiliza en el sentido que la seguimos utilizando hoy en día, ¿no? Y él pues separaba las sustancias de pequeño peso molecular que sí que atraviesan una membrana semipermeable de los coloides que se quedaban dentro. Pasan bastantes años, hasta el 13, en el que con este mecanismo biofísico, pues por primera vez Abel, Rowntree y Turner hacen diálisis en perros anestesiados y prueban este mecanismo para depurar la sangre de estos animales. George Haas ya en 1924 por primera vez lo utiliza en humanos, es verdad que sin ningún éxito, eran diálisis muy cortas para ver pues un poco más seguridad que eficacia clínica. No había heparina aún, los filtros eran bastante primitivos y estos pacientes no sobrevivían. Y el éxito de haber sacado a una persona de un fracaso renal agudo mediante una diálisis de 11 horas y media con este riñón artificial rotatorio, pues lo tiene Wilhelm Kolff, que desarrolló toda su investigación científica bajo la Alemania nazi, o sea que tiene su mérito con creces. Otro gran avance fue el Sund de Scribner, ¿no? Esta es la primera fístula del año 1961, una persona que murió hace poco. Mi padre nació en el 59, o sea que no hace tanto, y nos parece una imagen de la prehistoria. Ya centrándonos como en 2 bloques, vamos a hablar de las nuevas técnicas que han venido, que ya tenemos aquí en nuestro día a día, y un poco de biofísica. Y en la hemodiálisis expanded, ¿no? Que se traduce en castellano en extendida, y que, aunque esta es una imagen un poquito de marketing, pues lo que nos viene a decir es que se consigue la mejor difusión de sustancias de mayor peso molecular y que nos aproximamos a lo que sería un riñón nativo, un riñón normal. Y esto se concibe pues, por medio de unos nuevos filtros que se llaman de medium cutoff, que si veis aquí en la imagen esta, lo que veis es que estos filtros tienen un tamaño, un diámetro interno mayor, pero además la curva tiene una mayor curtosis porque los orificios son más próximos o más homogéneos. Y con esto lo que conseguimos es lo que vemos a la derecha, que el coeficiente cribado de las diferentes moléculas, según avanzamos en tamaño molecular, pues es mayor, siempre manteniendo este punto de corte de la albúmina, que es lo que no queremos perder, porque es lo que nos marca la seguridad del tratamiento. Nosotros en el Clinic nos hemos inventado o hemos descrito esta fórmula, que es totalmente arbitraria, porque nadie sabemos si depurar una molécula u otra es mejor clínicamente, ¿no? Ojalá algún día lo encontremos, pero pensamos que el modelo cinético de la urea actual se queda muy corto y no nos permite medir las técnicas convectivas. Y con esta ecuación pues sumamos diferentes moléculas de diferentes tamaños moleculares, pues el BUM, beta-2-microglobulina, mioglobina, prolactina, alfa-1 mioglobina, alfa-1 glicoproteinácica, y restamos la reducción de albúmina.
porque como es lo que no queremos, penaliza, hacemos la media y con esto damos una puntuación que hemos utilizado en diferentes trabajos para evaluar los filtros de diálisis que caen en nuestras manos. Este es uno de los trabajos, porque tampoco es cuestión aquí de venir a presentar toda nuestra biblioteca, pero bueno, para que veáis un poco lo que hemos conseguido con esto es evaluar de una forma, pues no son variables duras, no es mortalidad, pero podemos evaluar los diferentes filtros y tratamientos. Si veis de izquierda a derecha, pues tenemos el FX80 en hemodiálisis, luego filtros de mayor permeabilidad, polimetrilmetacrilato, polifenileno y ya Teranova, que es el medium cutoff, y el FX80 en hemodiafiltración online. Y si veis, al menos en nuestras manos, pues utilizando este Global Removal Score, esta fórmula, demostramos que la hemodiafiltración en línea es superior a la hemodiálisis extendida y que es verdad que esta es bastante superior a la hemodiálisis de alto flujo. Que nos critican siempre a los del Clinic, que ponemos unas diálisis de 5 horas, que usamos flujos altos y en definitiva que hay pues, mayor eficacia y mayor volumen de sustitución, por eso sale, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a demostrar cuáles son los puntos de corte a partir de los cuales la hemodiafiltración superaría a la hemodiálisis extendida. Hicimos este estudio con un QV de 350, con un QV de 400, diferentes sesiones de diálisis, y vemos con el Cordiax FX80 sin sustitución, o sea, en hemodiálisis, el Teranova como hemodiálisis extendida, y luego online a un flujo de infusión predeterminado en 3 escalones y luego en automático. Y vimos pues, una gráfica muy similar a la que veíais antes, izquierda con un QV de 350, que la expandida pues, se acerca a la online, si veis, a un QI de 75 mililitros minuto, pero cuando subimos la fracción de filtración, o ese flujo de ultrafiltrado, pues la efectividad medida en términos de Global Removal Score, pues aumenta en la hemodiafiltración en línea. Y es un poco más evidente cuando usamos flujos más altos, ¿no? Sabemos todos que en la online lo importante pues, es el flujo y el tiempo también. Entonces, bueno, haciendo el modelo matemático dijimos cuáles son los puntos de corte de volumen de sustitución en los que conseguimos que en la online supere a la extendida. Y si veis, pues con un QV de 350 son 19,7 y con un poco más, con 400, se quedan 17,6. Si sabemos que la ventaja de esta técnica es a partir de 21 litros de sustitución, no estamos pidiendo mucho, es un objetivo que ya estábamos buscando. Por lo tanto, al menos en términos de esta ecuación, ya digo, arbitraria y en espera de lo que salgan los resultados pues, de ensayos clínicos como el MODER, con los datos que tenemos ahora y con una online decente, no digo súper, pero con 21 litros de sustitución, la hemodiafiltración sería superior a la extendida. Entonces el doctor Maduey, que es mi jefe y ahora el que me enseña todo de diálisis, tenía que dar una charlita en Japón y dijo, vamos a comprobar qué pasa a flujos bajos, que es lo que utilizan allí, ¿no? Y lo que vimos, curiosamente, esperábamos pues, que la extendida fuera superior a la online, porque con 250 de QV poca sustitución haces. Pues es verdad que esto ocurría en predilución, que también es lo que suelen utilizar allí, pero en lo que utilizamos en nuestro medio, que es en la postdilucional, pues con el Global Removal Score seguíamos demostrando mayor eficacia de la hemodiafiltración en línea. Ya nos pasamos a la bioquímica, al líquido de diálisis. El líquido de diálisis, hay algún artículo que dice que es the neglected issue, que es el gran olvidado, ¿no? Y es el principal factor. Ahora estamos muy de moda los filtros, nosotros los probamos todos los que nos llegan, pero del líquido de diálisis se ha avanzado muy poco en los últimos años. Sabéis que se empezó la diálisis con bicarbonato y el problema que tiene el bicarbonato es que como necesitamos corregir esa ganancia neta de ácidos que ha tenido el paciente con enfermedad renal terminal, necesitamos administrar mucho bicarbonato. Bicarbonato es una base, el pH era muy alto y entonces se va desplazando la curva hacia liberar el ion carbónico del carbonato y junto con el calcio y el magnesio del concentrado ácido, que en aquella época se hacía todo a la vez, pues precipitaba. Solución que se les ocurre en aquella época es borbotear CO2 directamente. Este CO2, pues con el agua, se convierte en ácido carbónico, suelta un hidrogenión y se queda en bicarbonato. Entonces, digamos que la curva se desplazaría un poquito hacia la izquierda y al menos intentaban evitar la precipitación. Lo que no evitaban con esto es que el bicarbonato líquido pues había contaminación microbiológica y era un gran problema. Entonces, Charles Myon, que estaba de rotatorio externo, diríamos ahora,
con el del Sundeskrivner, dice, oye, ¿por qué no lo cambiamos por acetato? Y en 1964 se empieza a sustituir la diálisis con bicarbonato por acetato como sistema principal de ganancia de bases. Y esto es porque el acetato, pues con agua y CO2, se convierte en ácido acético, suelta una molécula de bicarbonato, o sea que es una conversión equimolar, y ese ácido acético después pues, se convierte en acetil-CoA y se metaboliza en el ciclo de Krebs. Esto es la teoría y esto es lo que empezaba a ocurrir con unas diálisis que eran poco eficaces y con pacientes jóvenes, que era lo que se dializaba entonces, ¿no? Os recordaré lo de los tribunales de la muerte, que diabéticos, sarcopénicos y ancianos frágiles pues no entraban a diálisis. ¿Qué pasa? Esto se fue abriendo, cada vez mejoró la técnica de diálisis y se incluyeron pacientes que tenían más intolerancia al acetato, y a estas concentraciones el acetato se acumula y esa hiperacetatemia les hacía que la tolerancia hemodinámica y la tolerancia en general fuera muy mala a las sesiones y nos obligó esto a volver al bicarbonato. Lo que hicimos para evitar esta precipitación, que el problema no se había solucionado, volvíamos a él, es en vez de borbotear CO2, añadimos un ácido débil que junto con el bicarbonato pues suelta su hidrogenión y genera H2O más CO2. Ese CO2 en parte queda como gas, en parte se disuelve y pues, lo que hace es que de nuevo baja el pH y evita la precipitación, y el excedente pues, lo eliminamos. En un paciente que no tenga retención de carbónico, pues, lo elimina por la ventilación. No era un gran problema y parecía lógico que como ácido débil nos quedáramos con el acetato, que es de donde veníamos. Sin embargo, los diferentes estudios que han ido saliendo en los últimos años, pues se ve que la eliminación de ese acetato en la ecuación, bien por sustitución con otro ácido o bien con técnicas que permiten una mezcla sin ácido, lo que hace es que se mejora la tolerancia hemodinámica, no hay tanto daño miocárdico, no hay isquemia ni aturdimiento miocárdico, mejor control de la anemia, de la nutrición, menos calcificación vascular, estrés oxidativo, y por el efecto anticoagulante en el caso de que utilicemos citrato, pues mejor dosis de diálisis y ahorro de heparina. Y estas son las diferentes opciones que se han ido buscando para evitar el acetato en la diálisis. Lo primero que hubo un poco en el mercado en cuanto a sustitución por otro ácido es el ácido clorhídrico. Es verdad que es mucho más potente y en términos logísticos de fabricación y conservación pues tiene sus peculiaridades, es más costoso. Y se probaron otros tampones, incluso ha hecho diálisis con lactato como principal componente. Lactato también se convertiría en bicarbonato, igual que hacíamos con el acetato. Se toleraba mejor, si bien es verdad que la acumulación de lactato es mucho más peligrosa porque puede darte una acidosis láctica. Y luego se desarrollan otras técnicas que permiten una mezcla estable, como la biofiltración libre de acetato, que es la más conocida, en la que el líquido de diálisis frente al que se expone la sangre urémica no lleva nada de bicarbonato, sino que sería la disolución del concentrado ácido en la mezcla de agua, y el bicarbonato se reponía con un sexto molar, o luego hubo una variante con 1 molar para abaratar. Pero es verdad que son técnicas que son menos eficaces, y ahora que apostamos por las técnicas convectivas, como hablábamos antes, pues no nos han interesado tanto. En definitiva, que el gran ganador, por las ventajas que tiene extra, es el citrato. Y el problema está en que, si bien en el centro de Europa se está estandarizando bastante y cada vez se usa más, tiene dos asuntos pendientes que han hecho que aún no eliminamos el líquido con acetato de nuestro medio. El primero es la hipomagnesemia, que se ha visto que está relacionada con una mayor mortalidad en hemodiálisis. Y bueno, queda bastante claro que hay que suplementar, pero nadie se ha atrevido a decir muy bien cuánto. Y con el calcio. El tema del calcio siempre ha dado mucho miedo, incluso más que el magnesio. Yo creo que el magnesio apareció a posteriori. Y se ha recomendado suplementar en 0,15 milimoles litros para equilibrar el balance de calcio con citrato al que conseguiríamos con acetato. La pregunta es si esto nos interesa, ¿no? Y bueno, es que el tema del calcio es una cosa que lleva persiguiéndonos desde el inicio de la diálisis. ¿Por qué? Porque tiene efectos a corto plazo en la tolerancia hemodinámica, más calcio, mejor tolerancia, también en el desarrollo de arritmias, pero a largo plazo una ganancia de calcio cada sesión induce calcificación vascular, con la consiguiente mortalidad cardiovascular, que es el principal factor de muerte de nuestros pacientes, si bien es cierto que un balance muy negativo de calcio también desencadena calcificación vascular.
Entonces, bueno, aquí en la FE, esto es un trabajo de mi tesis doctoral, hicimos este estudio y una parte de la tesis fue evaluar citoquinas inflamatorias, el balance de calcio y factores de daño miocárdico, ¿no? Y si veis en lo que estamos comentando ahora en el calcio, a la izquierda, que es un gris más clarito, es lo que pasa con el acetato respecto al calcio iónico y el gris más oscurito con citrato. En prediálisis no había diferencias significativas entre uno y otro, llevaban 12 sesiones con un líquido o con el otro, pero al final de la diálisis había una ganancia clara de calcio que a los 30 minutos postdiálisis se mantenía con acetato, mientras que los niveles de calcio se mantenían estables con el citrato. Es verdad que esto no nos refleja una imagen clara de cuál es el gradiente de calcio durante la diálisis. Que se mantenga el iónico estable no quiere decir que no se haya perdido o no se haya ganado, pero parece muy evidente que con el acetato se está ganando y que el 84% de los pacientes está descrito que incluso con un concentrado con calcio bajo ganan calcio durante la sesión. En términos pues, de inflamación, vimos lo que se veía en otros estudios que estaban publicados, menor inflamación. Una hipótesis es que igual que la capacidad quelante que tiene de magnesio y de calcio tenga sobre la quelación de cobre y de otros iones metálicos, y esto haga que se induzcan menos citoquinas. Y por otro lado veíamos cosas, pues alteraciones esperables del metabolismo mineral óseo. Una PTH que subía, entonces la gente dice, pero sube la PTH. Bueno, sube o simplemente es que sube relativamente porque antes con la ganancia de calcio se estaba inhibiendo, ¿no? Había un fósforo más alto que probablemente también haya jugado un factor de confusión con esa PTH, pero que luego se dializaba mejor, por lo que hablábamos, aunque en dosis de diálisis no conseguimos demostrar resultados. Y al menos en estos unas conclusiones del estudio ABC-TRIT de Patricia de Sequera, hay situaciones en las que claramente el líquido de citrato tendría ventajas, ¿no? Cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando hay una enfermedad ósea adinámica, hipercalcemia, hipermagnesemia, en pacientes muy calcificados, pero bueno, esto casi incluiría el 90%, en pacientes que se tiene que evitar o reducir la dosis de heparina, en alcalosis metabólica posthemodiálisis, que es otro de los factores principales de que se produzca calcificación vascular y que se ha visto que la alcalosis postdiálisis es menor cuando se usa citrato, en pacientes con insuficiencia respiratoria con retención de carbónico, y cefalea, malnutrición, hepatopatía crónica, bueno, otras ya. Pero un poco la idea es, si uno entiende el porqué, la explicación queda bastante clara en dónde poder utilizarlo. Otro elemento del líquido de diálisis que nosotros hemos estudiado es el bicarbonato, ¿no? Y veíamos que con las recomendaciones actuales de 35 milimoles litro en el líquido, sí es verdad que los pacientes no llegaban acidóticos a la diálisis, pero se iban muy alcalóticos y, como comentaba ahora mismo, pues es un factor predictor de inestabilidad hemodinámica, calcificación vascular y, en definitiva, de mortalidad en los pacientes. Y decidimos hacer una individualización en base a una fórmula que ahora os presento. Y con esta individualización, que tiene en cuenta la TCO2, no el bicarbonato, porque es más fácil de medirlo, al menos para nosotros en el hospital, con el pre y el post conseguimos que de un 67,9% de pacientes que estaban en rango en los dos valores, pre y post, pasamos a un 95 o 100% de los pacientes. Esto lo hicimos con un bicarbonato de 32 en el 100% de ellos, porque primero habíamos hecho un trabajo en el que bajábamos de 35 a 32, conseguíamos menor alcalosis postdiálisis, y ahora el siguiente paso fue individualizar. Y lo que vimos es que 3 de cada 4 pacientes estaban entre 32 y 34, pero un 25% se iba de este margen. Recordar que el bicarbonato que gana el paciente es muy dependiente del propio paciente, porque las cargas ácidas dependen de la dieta, sobre todo de la dieta de proteínas animal. Entonces, pacientes vegetarianos, pacientes que no se nutren bien, malnutridos, pues en pacientes ancianos, pues el bicarbonato no necesita ser tan alto y la sobrecorrección no es buena. Esta es la fórmula, que parece un poco extraña, pero si miramos el ejemplo de abajo es bastante fácil. Si partimos del bicarbonato que tenía la prescripción actual, pues por ejemplo 30, y miramos el bicarbonato T de target 22 menos 19, que es el real, partido por 1,03, más 27, que es el post objetivo, menos 25, que era el medido, partido 1,47. Pues más o menos es entre 1 y entre 1,5, y al final te sale pues que el bicarbonato que tienes que poner es 32. Esto nosotros lo vamos
Con cada analítica mensual lo vamos ajustando y con esto conseguimos porque casi todos los pacientes, algunos se despista, pero que casi todos los pacientes estén en rango durante el estudio y prácticamente desde el primer mes. Y por último, el sodio, que también está un poquito de moda, gracias a los compañeros de Fresenius que nos han puesto allí 5 monitores 6008 en nuestro centro de diálisis periférico y también en el Hospital General otros 5, en la sala general del hospital otros 5. Entonces, pues dijimos, vamos a ver, porque subjetivamente nos parecía que la conductividad con igualdad de pauta no coincidía. Entonces dijimos, vamos a estudiarlo bien. Y lo que vimos es que efectivamente, solo con el cambio de monitor, sin cambiar la pauta de diálisis, la conductividad pasaba en el 5008 de siempre, de 13,97 a 14,1 con el 6008. Esto nos llamaba la atención, sabemos que viene el módulo de sodio, pero aún no nos atrevíamos a encenderlo. Queríamos ver qué pasaba solo con el cambio de monitor. Esto parece una perogrullada, ¿no? Porque dice una décima de conductividad no es nada. Si a veces la subimos para que el paciente tolere mejor hemodinámicamente. Pero esto, si medimos el sodio plasmático ya inicial y final, veíamos que los pacientes cuando se estaban dializando con la 6008 tenían más sodio prediálisis y tenían más ganancia de sodio postdiálisis. Bueno, sabemos que uno de los factores de mortalidad de nuestros pacientes es la hiponatremia, más consecuencia que causa, o sea que refleja otras cosas, pero bueno, podríamos pensar que es bueno. Sin embargo, la segunda cosa que ha demostrado incrementar la mortalidad respecto al sodio en hemodiálisis es que un valor absoluto de la diferencia de sodio postdiálisis menos prediálisis supera el dintel de 4 milimoles litro. Y esto cuando usábamos 5008, ya digo, sin cambiar la pauta y en los mismos pacientes, solo se superaba en un 6%, sin embargo, con el cambio de monitor lo superamos en un 22%. Y de todo esto que han sido así como pinceladas para que recordemos, yo creo que la foto es lo importante, que no se puede utilizar talla única para todos. Hay pacientes sarcopénicos, hay pacientes muy ancianos que no comen nada, hay pacientes, pues nosotros tenemos gente que el IMC es de 40, pero porque tiene más masa muscular que todos sus médicos juntos. Y bueno, 4 ideas. La hemodiafiltración en línea versus la hemodiálisis extendida. Hoy en día, con los datos que tenemos y a falta de estudios clínicos que no demuestren outcomes duros, pues no hay color. Hay que utilizar la hemodiafiltración siempre que podamos. Sí que es cierto que consiguiendo pues, una buena online. El citrato como alternativa a acetato yo creo que vendrá ya, está al caer, pero no acabamos nunca de definir estos dos aspectos que son los que están limitando su entrada. España es un poco más lenta, pero en el centro de Europa, en Francia, se está utilizando mucho. Hubo una alerta de un mal análisis de un registro que aumentaba la mortalidad, luego se desmintió, pero todas estas alertas ya generan una cultura y un miedo, pero bueno, que es el, iba a decir el futuro, pero es el presente, que es lo que me toca a mí. Que hay que individualizar el líquido de diálisis y sobre todo el bicarbonato con la dieta. Si seguimos con la historia de siempre, los pacientes acaban muy alcalóticos y esto induce calcificación y nos los mata. Y por último, en el pase de visita hay que vigilar la conductividad y hay que tocar el monitor y mirar todos los parámetros porque con esta pequeña tontería nos dimos cuenta de que los pacientes, pues con el cambio de monitor, probablemente porque se hace la mezcla de otra manera, pues al menos en el delta de sodio notábamos que estábamos haciéndoles un perjuicio, redujimos un punto la pauta de sodio en el Nefrolink y con esto solucionamos el problema. A partir de aquí, pues ya publicaremos qué hemos hecho con el módulo de sodio activado. Y nada, muchas gracias.